Buenos días, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar, ¿verdad? Con el libro de los Hechos. Habíamos terminado, ¿verdad? Bueno, 5 versículos fue que avanzamos leyendo, ¿verdad? Para explicar lo que significaba lo que estaba hablando el Señor aquí, ¿verdad? Donde leímos eh, versículo 5, porque Juan, la verdad, bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos, ¿verdad? ¿Verdad? Ustedes pueden ver el video si quieren, ¿verdad? En el video anterior eh, de lo que se habló, ¿verdad? Para no atrasarnos. Bueno, vamos al versículo 6, ¿verdad? La razón, ¿verdad? Que estamos haciendo esto, leyendo, es porque hay algo que siempre me llamó la atención de la palabra del Señor. Dice que hay que, hay que leer, ¿verdad? Hay que leer las cartas. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Para que no se confundan, ¿verdad? Es necesario leer las cartas. ¿Por qué? Normalmente cuando uno va a la congregación, ¿verdad? Y aclarar esto muy claro. Hay que aclarar esto, ¿verdad? Aclararlo bien claro. Hay que aclarar esto. Muchos dicen, vamos al templo, vamos a la iglesia. Correctamente es, vamos a congregarnos, ¿verdad? Porque la iglesia somos nosotros. Donde va cada hermano o hermana, se dice, ahí va la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Nosotros somos la iglesia. ¿Ok? Otros tienen esa idea de vamos a la iglesia, es como ahí es donde se adora el Señor solamente. Ahí es donde se reúnen los hijos de Dios solamente, ¿verdad? Pero esto es donde quiera que vayamos, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia, entonces nos movemos y donde quiera que nos movemos, ¿verdad? Ahí va siempre el Señor con nosotros porque somos sellados, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Y muchos tienen esta idea, ¿verdad? En sus corazones de sentirse yo voy a ir a adorar al Señor, yo tengo que ir a la iglesia, correcto, pero uno puede adorar al Señor a la hora que uno quiere. Esa es la libertad que tenemos nosotros, ¿verdad? Y vamos a leer, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 27. Ah, perdón, creo que es 2. Ok, dice, conjuróos por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Miren, el apóstol Pablo, ¿verdad? Por medio de la revelación del Señor que le dio a él, yo me he dado cuenta, ¿verdad? Y he analizado ahora muchos los predicadores, ¿verdad? Falsos maestros. Y hay muchos que predican que Pablo, lo que hablaba Pablo, no venía, no venía de Dios específicamente. Era una interpretación de Pablo o era una manera de hablar de Pablo. Y eso no es así. Eso no es verdad. Todo lo que hablaba Pablo venía del Señor. Todo lo que decía él venía de parte del Señor. Porque el Señor Jesucristo, al haberse aparecido, perdón, el haberse aparecido, él dijo claramente a Pablo que te diré lo que tienes que hacer y me apareceré
me pareceré, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo no solo se apareció una vez a Pablo, el Señor Jesucristo le daba las revelaciones y la doctrina que debía de tener para la iglesia, ¿verdad? Por eso esa es la razón que estamos leyendo el libro de los Hechos, para que nos demos cuenta, porque Pablo viene apareciendo ya en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Y yo quiero que ustedes de verdad entiendan algo muy importante. Cuando ustedes escuchen que alguien está enseñando de que Pablo no era lo que él hablaba de esta manera, o Pablo era muy exigente o intolerante. Nosotros no podemos pensar así, porque estamos entrando en apostasía. Apostasía significa apartarse de la verdad, y eso es lo que muchos han hecho, ¿verdad? Y ya esa es una decisión de cada uno de nosotros, si queremos escuchar la verdad o queremos escuchar la mentira. Ahora, hay hombres que le trabajan a Satanás, ¿verdad? Y saben lo que hacen. Vamos a leer aquí, ¿verdad? Segunda de Pedro. Vamos a leer la segunda de Pedro, capítulo 2. Mira lo que dice aquí, esto es triste. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Eso fue en el pasado. Así como habrá entre vosotros falsos maestros, habrá, eso es lo que estamos viendo, y está hablando del futuro. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, imagínense, encubiertamente, ¿qué significa? No vamos a verlo venir. Con vista no lo vemos venir, ¿verdad? Y también no viene de un solo, ¿verdad? Todo lo del mal viene despacito, acariciando hasta que está dentro. Así es como funciona el enemigo. ¿Ok? En la mente y en lo que vemos, ¿verdad? No se expone, el enemigo no se expone directamente, ¿verdad? Viene con saco de corbata y se introduce de esa manera, ¿verdad? Dice que introducirán encubiertamente herejías de perdición. Miren, ¿qué significa herejía de perdición? Bueno, corromper el evangelio de la manera que un inconverso puede ser salvo. ¿Saben cuál es la manera de corromper? Introduciendo encubiertamente herejías de perdición. ¿Cuáles son estas? Confundiendo al que no ha sido salvo para hacerle creer a la persona que ya él será salvo. Será salvo. Será, tal vez, ¿verdad? ¿Saben cuáles son esas herejías encubiertas? Cuando se les dice al creyente, porque hay muchos que escuchan, pero no han creído. Se les dice, sí, Cristo murió. Miren cómo es el enemigo de su estrategia. Cristo murió por tu pecado. Cristo fue crucificado. Pero, les dicen, pero si andas pecando, te vas al infierno. El enemigo es astuto, ¿verdad? El enemigo no quiere que nadie se salve. Ese es su trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que trae el enemigo? Confusión. El evangelio de salvación del Señor Jesucristo es sencillo de entender. Claramente dice
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, que Jesucristo murió por nuestros pecados. Él fue sepultado, resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. El que cree que Jesucristo pagó por sus pecados, sin ninguna obra que tú hagas, solamente, 100% solamente depositando tu fe en la sangre de Cristo. Porque Jesucristo eso fue lo que hizo. Hizo una sustitución tomando nuestro lugar de cada uno de nosotros. Pero si nosotros creemos de todo corazón por fe que Él lo hizo al 100%, sin necesidad de lo que yo haga, lo que haga o lo que vaya a hacer, sabiendo yo en mi conocimiento que Él es el único. Él es la única ofrenda que Dios aceptó para que nosotros fuéramos justificados por medio de Él. Esa es la promesa del Señor. Ese es el pacto, el nuevo pacto que habla la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Ok? ¿Entienden? Nosotros somos salvos solo por creer en lo que Él hizo por nosotros. Así de simple. Así de simple es el Evangelio. Pero ahora, lo que dice aquí, introducirán encubiertamente herejías de perdición. ¿Por qué de perdición? Porque se le dice a la gente, tú ya entiendes que Cristo murió, pero si pecas, pierdes la salvación. ¿Ok? Miren, si la salvación se perdiera, estamos llamando mentiroso al Señor, que no nos ha dado vida eterna. Miren, desde el instante, como dice Efesios, vamos a leer Efesios. Efesios, disculpe que me salga un poco del tema, ¿verdad? Del libro de los Hechos. Pero eso también estamos estamos recalcando, ¿verdad? Lo que se había hablado sobre Hechos 1:5, ¿verdad? Lo que significa el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? No es por agua, no es por agua. El bautismo del Espíritu Santo el agua es la sangre de Cristo. Entendamos, el alma no se limpia con agua. Agua que vemos, agua del mar, agua del río, agua de la llave, ¿verdad? O agua de la pila. Es la sangre de Cristo. ¿Ok? Miren, Efesios 1:13, 14 dice, perdón, desde del 11 al 14 dice, en el cual obtuvimos también herencia, siendo predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Es Cristo. Es el que hace todas las cosas. El que hizo todo. Pagó la ley, pagó todo lo que la ley demandaba. Entonces, todo esto pues fue en Cristo, y todos los que somos sellados, ya la ley cumplida en Cristo a nosotros. Nosotros no hicimos absolutamente nada más que creer. Eso es todo. 12. Para que seamos para alabanza de su gloria. Alabanza de su gloria. La gloria y la honra se la merece Cristo. Nosotros no hicimos nada. Nosotros ni sufrimos. Más agradecidos debemos de estar, ¿verdad? Porque ni sufrimos. Nosotros por primero esperamos en Cristo. Ahora escuchemos el 13. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al instante de ese sello, eres apartado, santo. Santo significa apartados, santos, hijos de Dios. Santo no por lo que haces, santo por la sangre de Cristo que Él ha limpiado tu alma, la ha sellado. ¿Ok? Eres santo, yo soy santo, claro, no tengo cara de santo, ¿verdad? Pero aún mis actos, a veces soy como imperfecto. Debemos de amar la perfección del Señor, pero muchas veces pecamos.
¿verdad? Pero no soy santo por lo que hago, es por lo que ha hecho Cristo. Entendamos, ¿verdad? Ahora soy apartado gracias al Señor Jesucristo. 13, ¿verdad? Otra vez leerlo. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creíste fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿hasta cuándo estamos sellados? Escuchemos. Que a las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. ¿Cuál es la posesión comprada? Nosotros, el alma. Entonces, cuando el Señor Jesucristo sella a la persona, es la posesión comprada. ¿Qué es? Arras. ¿Qué significa arras? Arras significa, ustedes pueden buscar en el diccionario, en uno de los ejemplos más claros que se entiende lo que significa arras, es algo que se daba como garantía. El novio daba a la novia como garantía que él iba a casarse con ella. ¿Ok? Porque ya era propiedad. ¿Ok? Entonces Jesucristo nos ha dado el Espíritu Santo como garantía que viene por su novia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se entiende. Pero, volviendo otra vez a 2 de Pedro, capítulo 2, el hombre que no tiene a Dios corrompe el evangelio. ¿Ok? ¿Mm? Dice que da herejías de perdición y aún negando al Señor que los compró, trayendo sobre sí mismo acelerada perdición. Miren, aquí no está hablando de un cristiano que ya se convirtió y después anda negando el evangelio. No. Aquí está diciendo, aún negando al Señor, el Señor que lo compró. Miren, el Señor murió por todos. ¿Ok? Pero aquí está hablando los que andan engañando, aunque el Señor pagó por ellos. Eso es lo que significa. Aún el Señor que pagó por ellos, niegan lo que hizo Cristo. ¿Ok? Lo que hizo Cristo por ellos. ¿Ok? Eso es lo que significa. Aún negando que Cristo los compró. Al Señor que los compró. ¿Ok? Miren. Porque aquí está diciendo en el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Mm? ¿Ya? Hay hombres que sirven a Dios y hombres que sirven a Satanás. Y lo que digo es que estos hombres que sirven a Satanás lo hacen conscientemente. Ellos saben lo que hacen, ¿verdad? ¿A cuánto se les roba dinero ahora en estos tiempos, verdad? Que ahora es el inconverso, es más apto a ver la mentira cuando se le está robando dinero que el propio creyente. Así estamos. ¿Pero por qué? Doctrinalmente, la iglesia carece de doctrina. Carece de doctrina. La iglesia carece de doctrina. Hay mucha ignorancia. ¿Pero por qué? Porque no se enseña lo que debería enseñarse, y no solo culpa del que enseña, sino que del propio creyente, el que escucha, porque el que escucha debe de apuntar, debe de estudiar, ¿verdad? Para tener sus oídos y ojos, estoy hablando espiritualmente, abiertos, ¿verdad? Para que no nos engañen. Bueno, ahora volviendo al capítulo 1 de Hechos, vamos a continuar, ¿verdad? Con el versículo ya para avanzar, el versículo 6. Ok. Ya después de haber dicho, ¿verdad? Jesucristo aquí, ¿verdad? Porque Juan a la verdad bautizó en agua. Ese es el 5, ¿verdad? Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
no muchos días después de esto. Versículo 6. Así que cuando estuvieron reunidos, le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y escuchen lo que dice el Señor aquí. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad. Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando él hubo dicho estas cosas, mirando ellos, él fue alzado, y una nube le recibió delante de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron de pie junto a ellos en vestidos blancos. Eran ángeles, ¿verdad? Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis de pie mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado arriba de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dice que el Señor subió en una nube. Entonces, así como le vieron irse, así vendrá, ¿verdad? Así habla el libro de Apocalipsis, ¿verdad? En Revelaciones, de que el Señor vendrá en una nube y todo ojo le verá. Esto va a acontecer ya hasta después que la iglesia haya sido raptada. Primero la iglesia es raptada y al instante vienen, ¿verdad? El anticristo, vienen los 7 años de tribulación, ¿verdad? La tribulación, y en la mitad comienza la gran tribulación. Entonces, al final ya de este año, ¿verdad? Los 7 años, ahí donde el Señor viene visual, que todo ojo le verá. Vamos a Colosenses capítulo 3, ¿verdad? Y nosotros venimos, la iglesia viene con nosotros, Jesucristo viene con la iglesia. Jesucristo viene con la iglesia. Por eso muchos se dejan llevar, ¿verdad? Por los falsos maestros. Y ahora están diciendo que no hay rapto. Ahora están diciendo que nosotros a la iglesia vamos a pasar por la tribulación, el cual es muy ignorante, ¿verdad? Porque nosotros fuimos limpios, nosotros somos apartados de la ira de Dios por medio de Jesucristo. La ira de Dios son los 7 años de tribulación. Porque nosotros hemos de sufrir si Jesucristo ya pagó por nosotros, ¿verdad? Miren el versículo 3, donde Pablo aquí está diciendo, ¿verdad? Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4. Cuando apareciere Cristo, ya vieron, cuando apareciere Cristo, que es nuestra vida, entonces vosotros también apareceréis con Él en gloria. Dice la palabra del Señor que Jesucristo va a aparecer en las nubes, ¿verdad? Con gloria. Entonces la iglesia viene con Cristo. Al final de la tribulación. ¿Ya vieron? Ahora vamos a leer primera de Tesalonicenses, para que miremos, ¿verdad? Que Jesucristo nos ha salvado de la ira. Todos los que hemos creído en el Evangelio de Salvación, no vamos a pasar aquí. Capítulo 1, versículo 10. Miren lo que dice aquí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar a su Hijo del cielo, al cual Él resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró. Eso es pasado, ya lo hizo. El cual nos libró de la ira que ha de venir. La iglesia no pasa por la tribulación. ¿Ok? No pasa. Ok. Vamos otra vez a Hechos 1. Ok, 10, versículo 10. Y habiendo ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron de pie junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis de pie mirando al cielo?
este mismo Jesús que ha sido tomado arriba de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama el Olivar, ahí donde el Señor Jesucristo va a poner, ¿verdad?, sus pies, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y cuando hubieron entrado, subieron al aposento alto, donde moraban tanto Pedro como Jacobo y Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días se levantó Pedro en medio de los discípulos, y dijo: el número de nombres juntos era como de 120, ¿verdad? Habían 120 personas cuando Pedro se levantó. Esa era la multitud que había, ¿verdad? Dice aquí, 16, varones y hermanos, era menester que se cumpliese esta escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque él era contado con nosotros y obtuvo parte de este ministerio. Pues compró un campo con el galardón de iniquidad. El galardón de iniquidad, ¿verdad? Claro, el dinero que se le dio, ¿verdad? Y cayendo de cabeza, se reventó por en medio y todas sus entrañas se derramaron. O sea, todas las tripas se salieron, ¿verdad? Así hablando. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha así desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Aquí está hablando, ¿verdad?, de tomar el lugar de Judas, ¿verdad? Porque Judas era uno de los apóstoles, pero lamentablemente, ¿verdad?, él no era salvo, ¿verdad? Es pues menester que estos varones que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, ¿ok? Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue tomado arriba de entre nosotros, uno de ellos se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Okay? Este era el requisito, ¿verdad?, que estaba hablando Pedro sobre un apóstol. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, miren, ahorita, ahí el Espíritu Santo no había descendido todavía, ¿ok? Y dice aquí, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál has escogido de estos dos, para que tome parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó por transgresión Judas, para irse a su propio lugar. Y ellos echaron sus suertes, su suerte, o sea, su propia decisión, su propia, bueno, es como tirar una moneda. Ok, al que caiga cara, ese va a ser. Y eso fue lo que hicieron. Aquí dice, y ellos echaron sus suertes, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado como los 11 apóstoles. Esto no significa que esta era la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque
claramente vemos, la palabra del Señor nos enseña que son solo 12 apóstoles, ¿verdad? A como podemos encontrarlo en Revelación, porque dice la palabra del Señor que solo hay 12 puertas, y en las 12, en las puertas están escritas los nombres de los apóstoles. No, muchos cuentan a Judas, y muchos cuentan a este varón Matías, porque si Jesucristo, Dios, porque Él es Dios, escogió a Pablo, quiere decir que son 13. No es así. 12. Y por eso deducimos que esto no fue voluntad de Dios. Ellos mismos escogieron. Ahí dice sus propias suertes. De ellos. Ellos escogieron eso, ¿verdad? Porque Jesucristo sale hablando aquí que Pablo fue escogido desde el vientre de su madre para ser el apóstol a los gentiles, ¿ok? Por medio del mandato del Señor Jesucristo, ¿verdad? El apóstol Pablo es el apóstol escogido por Dios y es el número 12, ¿verdad? Creo que apunté aquí, perdón. Voy a buscar aquí, yo creo que lo subrayé. Me disculpan. No lo tengo anotado, me disculpan. No tenía esto pues listo, lamentablemente. Pero bueno. Ok. El 21, perdón. Es el capítulo 21 de Revelación. Versículo 13 en adelante. Vamos a leer. Escuchemos, ¿verdad? Para que no crean que son 13 apóstoles. Son 12. Son 12. Dice, versículo 13 de Revelación, Apocalipsis 21, dice: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al poniente 3 puertas, son 12. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Cordero es Cristo. ¿Ah? ¿Y quién escogió a Pablo? Cristo. 12 apóstoles. ¿Ok? 12 apóstoles, no hay 13. 12. ¿Ok? Ahora si vamos al capítulo 8 de los Hechos. 11, perdón. 11. Y vamos a leer el versículo que vamos a ver. Versículo, ahí mismo en el capítulo 9 de los Hechos. Miren lo que dice aquí. En el versículo donde está hablando el Señor con Ananías. Estoy buscando aquí. Versículo 10. Capítulo 9 de los Hechos, versículo 10. Miren. Y habiendo cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle. Perdón. Me apagó la luz. Ok. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca a la casa de Judas, por uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió, mira lo que dice Ananías. Entonces Ananías respondió: Señor,
he oído a muchos de este varón cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Verdad? Como diciendo, Señor, este hombre es malo. ¿Y qué le dice el Señor, verdad? Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y le dice, Señor, ¿verdad? Y le dijo el Señor, ve, porque él me es un vaso escogido por Jesucristo, escogido para llevar mi nombre delante de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, Jesucristo, yo le mostraré cuántas cosas le es menester que padezca por mi nombre. ¿Ok? Jesucristo escogió a Pablo como el apóstol. Aquí dice claramente a los gentiles y llevar su palabra a Israel. ¿Ok? Aquí no hay que confundir las cosas, ¿verdad? Porque aquí el Señor Jesucristo se apareció a Pablo, ¿verdad? Y esa no fue solo la única vez, ¿verdad? Aquí vamos a dejarlo, ¿verdad? Por hoy. Y ya vamos para pasar al capítulo 2, ¿verdad? Porque aquí hay mucho de qué hablar en el capítulo 2. Pero ya vieron cómo se va entendiendo, ¿verdad? Desde el capítulo 1, leyendo todo el capítulo completo, ¿ok? Leyendo, estas son, miren, entiendan, hagan de cuenta y caso que todo el libro de los Hechos no es un versículo aquí, un versículo allá y sacamos la doctrina. La doctrina sale a cómo se va leyendo lo que va pasando, lo que transcurre, ¿verdad? No es de que capítulo 1 aquí, vamos a leer el capítulo 28. Nosotros debemos llevar la secuencia de la lectura, ¿ok? Por eso hay errores, por eso se confunde uno. Uno puede leer un versículo y, por ejemplo, este versículo donde dice, y el que peque, el que hace esto, lo otro, no heredará el reino de Dios. Imaginen, cualquier decía, wow, ya viste, si peco, yo no puedo heredar el reino de Dios. Y ahí no está hablando del cristiano. Está recordando el Señor, ¿verdad? A través de Pablo, de que nosotros ya no somos así. Así era antes, recuerden, estos no heredan el reino de Dios. Ustedes no son así, ya no son así, eran ustedes así antes. Y de ahí los ha sacado Cristo, ¿verdad? Miren, ¿saben cuál es el problema? El legalismo es un arma letal y es algo horrible que aparta al creyente de conocer la simplicidad de Cristo, porque Jesucristo, Él se ha revelado para ser entendido muy fácil. La simplicidad de Cristo no tiene excepción de lengua, no tiene excepción de persona, ¿verdad? No se necesita lo intelectual para poder conocer al Señor. Mientras más humilde sea el creyente, más conocemos al Señor. Así de simple, ¿ok? El Señor no ve rico, pobre, nada. No ve el estado del creyente. Es el corazón, ¿verdad? De esa manera es que el Señor se da a conocer más cuando uno, ¿verdad?, quiere buscar cuál es el carácter de Jesucristo. ¿Ok? ¿Cuál es el carácter del Señor? Muchas veces nos han preguntado ustedes. Las mujeres, ¿verdad? La madre, la niña quiere ser como su mamá. De chiquita, ¿verdad? Quieren hacer todo lo que hace la mamá. El niño, ¿verdad? El varón quiere hacer lo que hace el papá. ¿Ok? Entonces, esto nos enseña, ¿verdad?, que nosotros debemos de anhelar cómo es el Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Qué es lo que hace el Señor? Nosotros, ¿verdad?, debemos de poner un ejemplo en nuestra vida. ¿Qué haría el Señor en mi situación? Por ejemplo, cuando alguien nos pega una cachetada, ¿verdad? No solo digo, ¿verdad?, físicamente, estoy hablando verbal, ¿verdad? Es un acto de que nos hagan a nosotros, ¿verdad?
antes de responder, miren, dice la palabra del Señor, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué significa esto? Temor no significa de terror, ¿verdad? Sino que el Señor nos pide que nosotros pausemos al instante y pedirle al Señor. No sé si a ustedes les ha pasado que alguien los insulta, pero en ese instante pide al Señor, Señor, yo no quiero responder de una mala manera. Ayúdame. El Señor siempre responde al instante. Lo hace. Yo se los digo por experiencia. Lo hace. Porque muchas veces queremos satisfacer a la carne. Me hirieron. Me dijeron esto. Y entonces nosotros estamos. Y entonces voy. ¿Verdad? Y no es así. El Señor Jesucristo no nos enseña así. Jesucristo es Dios. ¿Verdad? Él no nos enseña así. ¿Qué dice? Que si nos han dado una cachetada en una parte de la cara, que demos la otra. ¿Ok? No responder mal por mal. ¿Verdad? Entonces, el Señor, ¿verdad? Él tiene su carácter. Una vez un varón me dijo, Dios no tiene carácter, Él es Dios. Claro que tiene carácter. Miren, nosotros sentimos, el Señor siente. ¿Por qué? Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza. Dice, a imagen y semejanza de Él. Pero nosotros no somos perfectos. ¿Por qué? Porque nosotros, hasta que tengamos nuestro cuerpo glorificado, vamos a actuar como actúa el Señor al 100%. ¿Verdad? Otra cosa, Él es perfecto. Él hace todas las cosas perfectas, ¿verdad? Y nosotros dependemos de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Así como el niño depende del padre y la madre, ¿verdad? El mantenimiento, ¿verdad? La ropa, en el hogar, la cama, el cuarto, lo que sea. Así quiere el Señor que nosotros dependamos de Él. Nosotros no somos absolutos. Miren, el Señor vive en la eternidad. En la eternidad no existe el tiempo. Nosotros, miren cómo dice la palabra de Dios, que un año para el Señor, un día, son como 1000 años. Imagínense, ¿cuánto? Por ejemplo, yo tengo 47. Para el Señor, soy un bebé. ¿Verdad? Nosotros vivimos en el tiempo, el cual el Señor ya conoce todas las cosas. ¿Verdad? Ya conoce lo que nos va a suceder si hacemos esto, dónde vamos en este camino, ¿verdad? El Señor sabe. Entonces, ¿qué es lo que hace un padre que ama a su hijo? Para no ver a sufrir a su hijo, el Señor nos lleva a un lado, nos aparta. A veces hasta duele, pero hasta después entendemos, ¿verdad? Porque si no nos dan la tajona, la faja, no vamos a entender. A veces nos rebelamos, pero el Señor nos ama. Y eso es lo que hace el enemigo. El Señor pone en los corazones que el Señor solo es castigo, 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 castigo. Nunca es amor. ¿Ok? Esto nos aparta de la verdadera persona de Dios. ¿Ok? Por eso yo les digo por experiencia, porque yo he vivido en el mundo del legalismo, por lo que se me inculcó mucho. Y esto me apartaba de la verdadera persona de Cristo. ¿Verdad? Imagínense, dio su vida por nosotros. Hizo este mundo para nosotros. No estoy hablando de lo material, estoy hablando de todo lo que ha creado el Señor. Imagínense. Ha dado gusto en los paladares. No todos son iguales, pero Él ha satisfacido a cada persona de este mundo de lo que le gusta. Él no pensó solo en una persona. Aquí van a hacer lo que yo quiera. No. El Señor lo que hace es a todos. Es para todos, ¿verdad? Con amor, aún hasta los que se pierden. ¿Ok? Porque el Señor da sol para el malo y el bueno, para el justo y el injusto, ¿verdad? Entonces, ese es el carácter de Cristo. ¿Ok? Y de esa manera que nosotros debemos de imitarlo. Bueno, esto es todo por hoy, ¿verdad? Acuérdense, en la próxima, el capítulo 2 del libro de los Hechos. Vamos a seguir. Bueno, muchas gracias y que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.